primera parte de este video es un video de introducción. No se preocupen, no tiene audio, no se preocupen. Solo es un video de introducción. Bueno, sean bienvenidos a la sesión número 2 del curso Presentación y Elaboración de Tesis 2. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que algunos lo conocen, para otros será un tema nuevo, pero es parte de lo que nosotros como futuros profesionales debemos de conocer y debemos de ampliar sobre ese conocimiento. Es sobre lo que se conoce como propiedad intelectual, derechos de autor o el famoso plagio en Internet. El plagio en Internet es cuando ustedes, por ejemplo, en algún momento, o algunos estudiantes, o algunos profesionales, porque lamentablemente todavía lo hacen, y hacen el proceso de copiar y pegar trabajos de otras personas y hacerlos pasar como propios. Sobre esa base, quiero indicarles que existen dos clases de personas: aquellos que hacen el trabajo y aquellas que se roban el crédito. Trate usted de estar en el primer grupo. Hay menos competencia ahí. Esta es una frase de la primera ministra de la India, Indira Gandhi. Bueno, nosotros entenderemos como plagio cuando nos apropiamos de alguna obra de otra persona. Esta obra pertenece o cae en la categoría de propiedad intelectual de esta propiamente. Es decir, que nosotros no pedimos autorización, sencillamente robamos o tomamos indebidamente ese tipo de material y lo hacemos pasar como propio. El plagio en sí es tomar ideas, palabras, o tomar aspectos o trabajos de una o varias personas y presentarlas en nuestro trabajo como de tesis o artículo científico o monografía o en un trabajo oral que tengamos que hacerlo sin darle los debidos créditos a esta persona, sin indicar de dónde estamos obteniendo ese tipo de fuentes. Los derechos de autor incluyen lo que son palabras, gráficas, fotos, tablas o cualquier tipo de obra, por muy pequeña que sea, de otra persona, y que nosotros la hacemos pasar como que nosotros somos propiamente el autor de ese material. Ponga atención en esto, dice bien. Cuando usted vaya a hacer sus capítulos de su tesis, en algún momento, ya sea en el marco teórico o en los antecedentes o en alguno de los capítulos que usted necesite indicar, debe de manejar ese tipo de referencia bibliográfica. No importa si son normas APA, si son los pies de página tradicionales, si son las normas de Vancouver, las de Chicago, las de NTV, cualquier otro tipo de normas o referencias bibliográficas. Usted debe indicar de dónde viene. Pero tampoco se trata solo de indicar la fuente,
usted debe de hacer algún aporte también, debe de hacer algún tipo de interpretación, debe de hacer algún tipo de parafraseo de esos párrafos que usted está tomando y que está pidiendo permiso para poder utilizar. Esa es la palabra clave. Usted va a pedir permiso a través de la citación de ese tipo de fuentes. Desde el punto de vista legal, el plagio es cualquier conducta asumida por cualquier investigador o cualquier estudiante que en forma arbitraria roba o se apropia de las ideas y las hace pasar como propias. Eso incluye que en algún momento, si usted utilizó cuadernos de sus compañeros, que los puede utilizar y los puede indicar en su tesis, que no hay ningún problema. Hay algunas personas que graban las sesiones de sus catedráticos, ahorita en forma virtual, graban. Hay catedráticos que suben las sesiones de sus clases a un canal de YouTube y algunos descargan esas clases y toman algo que el catedrático dijo, pero deben de indicar de dónde viene. O cuando estábamos en clases presenciales, ahí habían algunas personas que previamente con autorización del catedrático, supuestamente en forma legal, le pedían permiso para poder grabar la clase. O a veces algunos llevaban su grabadora y grababan en forma oral lo que el catedrático decía. Eso también deben de tomarlo en cuenta ustedes. Las fotocopias que les dieron, los cuadernos de otros compañeros, todo eso deben indicar ustedes como fuente de origen. El plagio proviene de la palabra latín plagium, que significa secuestrar, y también viene de la palabra latín plagiare, que significa robar. O sea, que usted propiamente, cuando hace ese tipo de delito, porque esto es un delito propiamente en sí, al plagiar cualquier idea, frase, obra o cualquier tipo de material, usted está secuestrando o está robando las ideas de otras personas. Y legalmente, aquí en Guatemala, puede tener algún tipo de sanción. Está penado por la ley. Igual se reconoce a nivel internacional que ese tipo de situaciones no es válido hacerlo. Además, un buen profesional no tiene la necesidad de estar haciendo eso. Y ahí vamos a ver más adelante por qué algunas personas hacen ese tipo de acción. Otras personas, y a algunas les dará risa lo que voy a decir ahorita, pero esto es lo que algunas personas piensan. Recuerden lo que para algunos es ético, para otros no. Habrán algunas personas que dirán, a mí no me importa que me digan que yo me robé la tesis o que yo pirateé la tesis. Hay personas que así piensan. No me descubran, no hay ningún clavo. Hay personas que tienen esa mentalidad. Pero usted como futuro profesional, futuro abogado, ingeniero, arquitecto, médico, lo que usted esté estudiando, sabe que eso está mal, pero queda a criterio de la persona. Lo que para algunos es bueno, para otros es malo. Entonces, debemos de evitar precisamente eso de estar robando ese tipo de ideas, ese tipo de propiedad intelectual de otras personas. Usted en algún momento quiere hacer esto precisamente, quiere graduarse, quiere estar en ese momento cuando va a hacer su defensa de su examen público, está enfrente de su familia, está enfrente de sus compañeros, de sus amistades, o de lo que sea, y quiere que le estén colocando el birrete, quiere que le estén colocando la toga, y quiere que usted firme en el libro en el cual usted ya consta que es licenciado, que es abogado, que es lo que sea, lo que usted está estudiando. Ese proceso lleva tiempo, no es de un día para otro, como se le decía a sus compañeros en la sección A. Una tesis lleva alrededor de un año, año y medio o 2 años de hacerlo. Hay muchas personas que creen, bueno, hoy cerré pensum, mañana hago mi privado, el lunes presento mi punto de tesis y el martes me gradúo. ¿Creen que de un día para otro es eso? No. Lleva tiempo hacer ese tipo de proceso. Lamentablemente, el tema del plagio es muy común en los estudiantes y a nivel profesional también, cuando no respetan ese tipo de trabajos. Esto se da mucho a de nivel medio, en básicos o en las carreras. Cuando les dejan algún tipo de investigación, ¿y qué es lo que hace la gente? Lo que hacen los estudiantes, se van, por ejemplo, a monografía, se van al Rincón del Vago, se van a Wikipedia, copian, pegan en Word y imprimen. Y según ellos, ese es un proceso de investigación. En la universidad también se da eso, se da mucho esa situación. Copiar, pegar, imprimir. Incitar las fuentes de dónde vienen. Existen varios medios para poder hacer ese tipo de piratería.
existen canales de YouTube, existe Internet, existen los canales de WhatsApp, existen diferentes, hasta las mismas redes sociales, en el cual se incurre en ese tipo de práctica. Eso es antiguo, eso desde que se empezó con el aspecto de educación, se viene manejando el plagio. Yo no estoy diciendo que ustedes sean así, pero recuérdense, siempre han encontrado algún compañero o compañera que cuando habían exámenes sacaba el chivo o el acordeón, como le dicen algunos. O si ustedes se recuerdan, los escritorios de, más que todo en la Universidad de San Carlos, usted llega ahí a un escritorio y ve un montón de chivos ahí en ese escritorio. Ahí parece un escritorio virtual, información de hace años propiamente, que puede ser que a usted le sirva pues en algún momento, pero también hay que tener mucho cuidado porque a veces esa información puede estar errada, puede estar equivocada. El plagio puede ser de dos formas. Puede ser voluntario, cuando usted toma literalmente palabras, frases o escritos. Es que usted lo hace precisamente, sabe que lo que está haciendo. Y me dice, yo voy a copiar esta frase y la voy a pegar en mi capítulo 1, en mi capítulo 2 de mi tesis. Y nadie se va a dar cuenta. Yo sé que el asesor ni lee. Es que hay muchas personas que piensan de esa forma. Como mi asesor no lee, entonces yo se lo voy a presentar y voy a quedar bien ante mi asesor. O algunos dirán, el revisor en la facultad no lo hace. Eso era antes. Ahora hay asesores que ya tienen programas que detectan la piratería. Y si no lo hace el asesor, pues lo va a hacer el revisor más adelante, en el cual le van a pedir a usted el trabajo digital, van a subir a la plataforma que ellos manejan, y ahí me va a detectar, o les va a detectar a ellos, cuánto es el nivel de plagio que tienen. Por ejemplo, los que manejan, los que son de la Universidad Mariano Galvez, cada vez que suben un trabajo, lo tienen que subir a una plataforma y ahí les detecta el 15, 20, 50, 100% de plagio. Eso es el tipo de plagio voluntario. Cuando usted sabe y usted dirá, no, nadie se va a dar cuenta. Sí se dan cuenta. Porque a veces el asesor o el revisor los conocen a ustedes. O sea, uno como catedrático podría decir, yo conozco a mi gente y sé cómo escribe él, sé cómo escribe ella. También existe un plagio involuntario. Involuntario no significa que lo vaya a esgrimir a usted algún tipo de sanción. Ese tipo de plagio es cuando usted está teniendo algún tipo de información y a veces ingenuamente cree que lo que está haciendo no está bien, por decirlo de alguna cosa. Como dice el refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, algunas personas que no saben el uso de las normas APA, no saben lo que es el uso de las normas o pie de páginas tradicionales y creen que solo es de copiar y pegar. Porque no les han enseñado propiamente esos aspectos o no les han hablado. Pero eso no significa que a usted lo vayan a esgrimir o usted pueda tener algún tipo de excusa para decir, es que yo no lo sabía. Los que estudian derecho, o para los demás, saben que no puedo alegar ignorancia ante la ley. Existe esos reglamentos dentro de la facultad o de la escuela o la universidad en el cual me indican que está prohibido el plagio. Entonces, puede ser que yo no lo sepa, pero tuve que haberme informado, tuve que haber preguntado qué es lo que hay que hacer pues, en ese sentido. En Guatemala, al igual que en otros países de América Latina o países del mundo, el tema de la propiedad intelectual o derechos de autor están protegidos por la ley. Y también existen acuerdos o tratados internacionales con el propósito de prevenir o evitar ese tipo de situaciones que se dan. No crean que solo con estudiantes se dan. A veces hay catedráticos que agarran información de tal libro, la presentan a la clase y no indican de dónde obtuvo ese tipo de material. Ustedes siempre deben de preguntarle al catedrático, mire, disculpe, ¿de dónde obtuvo usted esa fuente? No se trata de pelear con él o con ella, sencillamente es aspectos culturales, aspectos de guía o de orientación para realizar los diferentes tipos de actividades que ustedes van haciendo. ¿Cómo se puede evitar el plagio? Hay dos formas. La primera es citando. Debo de tomar los datos de la fuente original y debo de indicar de dónde viene. Estoy citando, pero al mismo tiempo que cito, debo de parafrasear, que es la otra forma de evitar. El parafraseo es analizar la información. Si ahora la voy a interpretar, copié el párrafo de esa persona, fulanito de tal, lo entrecomillé, indiqué de dónde viene, autor tal,
año tal, página tal, pero ahora debo de interpretar o parafrasear eso, no solo de copiar y pegar, porque aunque no lo crean, hay mucha gente que hace esto. En sus tesis, lo que es propio de la persona es nada más la portada, las cartas de autorización eh, y los agradecimientos. Y de ahí hasta se roban la introducción, se roban los capítulos, se roban la bibliografía, se roban hasta los anexos. Ya solo falta que se roben los agradecimientos o las dedicatorias de la tesis de la otra persona. Es que algunos hasta piratean todo de una vez. Y eso es lo que no se debe hacer. Otra forma para citar o evitar el plagio es que cuando usted vaya a citar la frase o el párrafo, va a copiar directamente, va a hacer el tipo de referencia bibliográfica y va a acreditar al autor, le va a dar los reconocimientos, le va a dar el agradecimiento, por decirlo de alguna manera, de dónde obtuvo usted ese tipo de información. También, como vuelvo a repetir, lo va a parafrasear. Hay algunas personas que cuando parafrasean utilizan, por ejemplo, el mismo Word, hacen esto, copian el párrafo y se van a lo que dice sinónimos y antónimos y cambian algunas palabras, pero el significado es lo mismo. Tiene que ser con sus propias palabras, tiene que ser distinto a lo que otras personas hayan manejado. Y es siempre que sus compañeros de tesis 1 siempre les decía esto, ustedes son los especialistas, ustedes son los expertos del tema, y ustedes son los que tienen que dejar algo nuevo, algo distinto, algo que los distinga a los demás, desde el punto de vista moralista. Porque si usted es una persona que le vale, como decimos aquí en Guatemala, pues va a utilizar lo que es el plagio. La Universidad Iberoamericana de la República Dominicana sacó diferentes tipos de trabajo y recomendó en diferentes formas cómo se puede evitar el plagio cuando usted vaya a hacer algún tipo de presentación de su tesis o algún tipo de trabajo. La primera observación es planificar. Usted sabe que una tesis lleva tiempo. Usted tal vez empezó desde el 10º o 9º semestre o cuando ya hizo su privado y empezó a decir, bueno, mi tema va a ser tal cosa y el problema va a ser tal cosa. Y empieza a manejar ese tipo de cronograma. Ahí se recuerdan que dentro de una tesis, dentro del anteproyecto, hay un cronograma de actividades. Y ahí eso es lo que usted va a ir organizando. Eso le lleva un semestre o un año o 2 años, pues si quiere. Como decía sus compañeros, a veces hay tesis que se realizan hasta en 5 años propiamente. No crean que es de un día para otro hacer. Entonces, hay que planificar, hay que saber organizarme para poder saber el tiempo que consta. Y ese es el número 2, propiamente el tiempo. Todo el trabajo que usted vaya recopilando, todo el trabajo que usted haya presentado, lo va a ir organizando. Haya creado su biblioteca virtual, ha creado su biblioteca física y ha ido escribiendo y redactando, escribiendo y redactando. Cada vez que usted tiene nuevo material, lo lee y lo pasa con sus palabras. Y luego lo va a agregar al material que lleva. Y le va a ir cambiando ese tipo de palabras, ese tipo de vocabulario. Porque usted es el experto. Usted en base a lo que hizo en su trabajo de campo, se fue adecuando. En base a todo el material que fue recopilando, va presentando nuevo material. Aquí a veces sucede algo. En algunas universidades hay asesores que se encierran en la idea de que cada vez que ustedes tengan que presentar algún tipo de material, por ejemplo, para su marco teórico, les indican que tienen que hacer libros o tesis o trabajos de 5 años para acá. Y eso ya lo hemos visto en tesis 1. No necesariamente, usted puede utilizar libros o tesis de los años 60 del siglo pasado, libros o tesis de los años 80, porque usted está manejando la teoría. Y la teoría, en algún momento, es cierto, la teoría cambia, pero usted la necesita como referencia. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido en que usted maneje ese tipo de material. Pero si el asesor dice, no, yo solo quiero libros o tesis de 5 años para acá, bueno, pues utilicemos esos libros. De todos modos, a él no le consta si esos libros o esa bibliografía que aparecen en esas tesis es de hace 10 años. Entonces, ahí viene la contradicción, pues en ese sentido. Tercero, informes. Busque referencias, lo que siempre hemos dicho y siempre repetiré aquí en este curso. Busque información, pero no solo lo de su facultad, váyase a otras facultades. Usted está estudiando Derecho, pues vaya a Ingeniería, algo va a encontrar ahí. Váyase a Psicología,
váyase a otra universidad. Actualmente por la situación de la pandemia, pues no puede hacer ese tipo de visitas, ¿va? Pero la puede hacer en forma virtual. Ingrese a las bibliotecas, descargue tesis de otras personas. Yo no estoy diciendo que las descargue y las plagie. Sencillamente usted va formando su biblioteca en ese sentido, su biblioteca virtual. Las notas, por ejemplo, en este caso, las recomendaciones que yo le estoy indicando, las notas que dan sus catedráticos en los cursos, eh, todo eso usted debe de plasmarlo, debe de ser parte de los aspectos culturales de lo que usted va a manejar propiamente. Use manuales. En algún momento consulte los manuales para las referencias bibliográficas, APA, Emile A, las de Chicago, los pies de página tradicionales, infórmese. Si a mí no me han dado esa información en la universidad, si mi catedrático de metodología, si mi catedrático de técnica de investigación no me dio nada de esa información, pues yo busco. Aquí es autodidácticamente. Recuerde que no necesariamente todo lo que me leen en la universidad es válido en algún momento. Hay ciertas cosas que yo o que no me han dado en la universidad. Entonces yo debo de buscarlas, debo de adecuarme a esos cambios, debo de actualizarme. Cuando tenga preguntas, que es el paso número 6, cuando tenga algún tipo de preguntas, hacérselas a mis catedráticos, a veces hasta mismos compañeros que me pueden orientar, pero personas que usted diga, personas que saben, personas que están empapadas en el tema propiamente, que me puedan ayudar a terminar mi tema, o mi tesis, o mi trabajo, o personas que me puedan orientar en lo que son normas APA, por decirlo de alguna manera. O sea, busque, o vaya buscando por internet o por YouTube, hay tantos cursos que me indican cómo hacer normas APA. O a veces ingrese a las páginas de distintas facultades. La vez pasada con sus compañeros de tesis 1, en la última clase precisamente, la Facultad de Humanidades dio precisamente un curso sobre el uso de normas APA, sí, que es la que se está manejando actualmente. Pues. Hay universidades que todavía van por las 6, y hay un par de universidades que van por normas APA 5, pues hay que actualizarse en ese sentido. Siempre y cuando el asesor me indique que debo de manejar esas normas. Porque hay universidades que manejan las de Chicago, hay universidades que manejan los pies de página tradicionales. Debo de preguntar y eso lo hago yo a través del instructivo de tesis. Ahí me va a indicar qué es lo que debo de hacer para presentar mi trabajo final de tesis. Existen varios programas en Internet. Ahí cuando ustedes descarguen este material, van a poder ver más detenidamente ese tipo de programas. Por ejemplo, lo que siempre le decía a sus compañeros, si usted lo quiere ver actualmente, ingrese a Google Académico. En Google Académico usted puede agarrar un párrafo de su trabajo, copia ese párrafo o esa frase, literalmente, la pega ahí como que estoy haciendo una búsqueda en Google, de alguna manera, y ahí le va a indicar de dónde viene, de dónde se obtuvo ese tipo de información. ¿Qué es lo que en algunas facultades hacen? Ingresan a Google Académico, agarran cierta parte del trabajo de X persona y ahí me indican de dónde viene. Pero no van a creer que, yo encontré una tesis que está en inglés y que yo la traduje propiamente. Hasta eso detecta si es una tesis de otro idioma. No importa que esté en mandarín. Ahí indica a través de Google Académico o a través de las distintas plataformas, por ejemplo, está Plagium Check, plagium.org, está Plagium, así se llama propiamente la plataforma Plagium, que nos va a permitir, con esas herramientas, detectar el texto, ver de dónde viene propiamente ese tipo de material. Dice bien, porque algunos dirán, pero ¿por qué tanto problema en plagiar o en que yo copie trabajos de otras personas? Ustedes actualmente, en primer lugar, les ha costado sacar su carrera. Llevan 5, 6, 7 años. Les ha costado esa carrera. Les ha costado hacer su privado. Les ha costado hacer ese anteproyecto. Les ha costado hacer ese trabajo de campo. Esa búsqueda de información. Para que venga otro y solo me agarre ciertos párrafos de mi tesis y lo ponga en el trabajo de él y él se obtenga ese tipo de reconocimiento por su graduación, como que no es justo, pues, en ese sentido. Además, veámoslo desde el punto de vista, si quieren, un poco con aspectos religiosos. El octavo mandamiento, perdón, el quinto mandamiento de la ley de Dios, no robarás. Y esto es parte, precisamente. Usted no va a robar trabajos de otras personas. Entonces, pero como vuelvo a repetir,
Esto ya depende de la ética de cada persona. Aquí podemos ver, ustedes cuando tengan acceso a la presentación, ahí lo podrán ver, aquí hay descripciones de lo que algunas personas de la sección A indicaban sobre lo que es el plagio. Ahorita cuando yo les dé la participación a ustedes, yo voy a estar grabando lo que ustedes dicen y lo voy a citar en otros trabajos. Las personas dicen es la copia textual o parcial de un texto, de un documento o de una referencia académica y hacerla pasar como propia. Hay otros dicen que es tomar frases y solo cambiarle palabras en ese sentido. Hay otros que indican que es tomar trabajos de clase, investigaciones. Viste bien, ¿se recuerdan ustedes cuando estábamos en clases presenciales, cuando habían exposiciones de sus compañeros? Yo siempre les he dicho, pídanles los trabajos a esos compañeros de esas exposiciones, pero hagan la referencia, indiquen de dónde vienen, aunque ellos lo hayan plagiado, eso no importa, a veces ya es problema ya de ellos, pero ustedes indiquen de dónde vino ese tipo de material. Otras personas indican que para ellos no es problema el plagiar, lo que dijimos anteriormente. Hay personas que lo hacen y les vale, como dijimos así en buen término chapín. Pero entra la idiosincrasia, entra la moralidad de cada uno de ustedes. Y eso tiene que ver con principios de cada uno de ustedes. Principios de sinceridad, principios de verdad. El más importante, la honestidad, el respeto hacia otros trabajos. Usted debe de manejar ese sentido de ser una persona ética, una persona moral en ese sentido. Nosotros algunas veces, vuelvo a repetir, hemos incurrido en el hecho de copiar y pegar. A veces nos han dejado un trabajo 15 o 22 días, trabajo final para el 30 de octubre. Tenemos 2 meses para hacer. Ahí lo voy a hacer más adelante. Pasa todo el mes de septiembre. Tengo un mes para hacerlo. Y ya vamos por el 20 de octubre. Todavía hay tiempo para hacerlo. Lo están dejando al tiempo. ¿Y qué sucede? Que en algún momento, cuando ya llega la fecha tope, y que usted tiene que seguirlo, dice, bueno, ahora tengo que hacer el trabajo del licenciado tal. Ya no tengo tiempo de ir a investigar. Y ahí es donde ustedes caen en esa tentación de ir a meterse a internet y copiar trabajos de otras personas. O pedir trabajos prestados, porque a veces hay temas que se trabajan en psicología, y se trabajan en derecho, y se trabajan en arquitectura, pues, y algunos ya sabe tu trabajo que presentaste con tal ingeniero o con tal arquitecto, y lo hacen presentar como eso. Pero tengan cuidado en esto, porque hay algunas personas que también lo hacen porque saben que el catedrático no lee. Es que lamentablemente hay muchos catedráticos que no leen los trabajos. Solo se van con que esté bonito, con que venga en un folder, que esté con que ese folder sea color rojo, que esté en grande el nombre del licenciado y que estén todas las indicaciones ahí, que estén todos los pasos que él pidió. Y no leen el trabajo. Y tal vez este trabajo no habla nada de lo que él pidió. Eso es lo que a veces el estudiante dice, ya conozco a mi catedrático y sé que él no lo va a leer y le voy a presentar otro tipo de trabajo. Eso es falta de honestidad, falta de preparación académica. Ustedes ya son profesionales. Ustedes en algún momento van a trabajar en una institución y se va a ver mal que ustedes hagan eso. Van a trabajar en el sector privado, van a trabajar en el sector público y no pueden hacer ese tipo de acción, porque ahí sí tienen algún tipo de sanción penal. En este caso, les pueden poner algún tipo de sanción, que es propiamente lo que es el robo de la propiedad intelectual. Cuando dimos este curso en el semestre pasado, en ese momento estaba algo de moda. Había una situación de que un cantante se había apropiado indebidamente de ciertas fotografías de una institución pública. No le dio los créditos correspondientes. Y la gente empezó a defender al cantante, cuando se sabía que el cantante estaba errado, porque él tenía que dar esos créditos. Esas fotografías, ven, yo soy fotógrafo y le cedo los derechos a esa institución, ahora esa institución tiene derechos sobre esas fotografías. Si usted tomó las fotografías en tal cámara y las va a presentar en tal lugar, usted es el autor. Pero si usted cede los derechos, ya no puede decir que eran mías y yo les di esa autorización. Eran de una institución. Algunos se recordarán de ese caso. Cuando ustedes hacen el plagio o cuando ustedes detectan, porque a veces hay compañeros, cuando hay trabajos en equipo propiamente, que que hicieron ese hecho de plagiar, se dan cuenta ustedes, porque ustedes mismos lo van a ver, por los símbolos, por los nombres
O los famosos, la situación en la cual se recuerdan ustedes cuando estaban con trabajos en equipo de 3, 4 personas o de 5, de alguna manera que tenía el catedrático, esta fila hace tal trabajo, esta fila hace tal trabajo, y se reparten los trabajos. El número 1 va a ser tal cosa, el número 2 va a ser la otra cosa, el número 3 va a ser tal cosa, pero no hay continuidad, no hay secuencia. El número 3 no sabe qué es lo que le está haciendo el número 1. Se tienen que reunir en equipo, se tienen que reunir presencial o virtualmente entre todos a hacer el trabajo. No cada uno le voy a decir las partes, o como en este nivel medio. Está el trabajo, se les imprime y la hoja 1 te toca a vos, la hoja 2 te toca a vos y la hoja 3 te toca a vos. Es como ver una película. Yo no voy a empezar a ver la película, si la película tarda 2 horas, no la voy a empezar a ver a la hora y el último, el que es el número 3, la va a ver los últimos 5 minutos. No, debo de verla en conjunto, debo de verla en equipo. Por eso es trabajo en equipo, obviamente. Las acciones o los tipos de sanción que se utilizan en las distintas universidades pueden ser las siguientes. Depende del tipo de delito que usted esté cometiendo. La primera es una amonestación verbal, en el cual lo llaman a usted. Hay dos formas. Uno, ya sea en público, le dice, mire, por tal, ese es su trabajo, está pirateado de tal lugar. Es una amonestación verbal, por decirlo de alguna manera. O lo dice, mire, después se comunica conmigo, por favor. Mire, ese es su trabajo, está pirateado. No haga eso, pues, propiamente. Otro tipo de sanción es que usted tiene que repetir el trabajo. Tal vez le costó, porque algunos dirán, es que también piratear lleva trabajo, es cierto, piratear lleva trabajo, porque de alguna manera tengo que buscar la información, tengo que leerla, por lo menos si van a piratear, bueno, no suena lo que es feo, lo que decir ahorita, pero si van a piratear, por lo menos sepan piratear, pues, porque hay personas que agarran algo de internet, copian y lo pegan, y los famosos, aparece ahí el link, aparece, ni siquiera le quitan el link, o no le quitan acá la palabra de editar. Hay mucho de Wikipedia, ahora ni siquiera se dan cuenta en ese sentido, pues, y a veces el asesor o el encargado de metodología ni necesidad de utilizar la plataforma tiene porque ya vio que viene de internet, o cuando les piden los trabajos digitales, y cuando ustedes copian algo, aparece en el enlace de la página, aparece ahí el link, y ahí dice, está pirata, sin necesidad de utilizar la plataforma. Ahí se detecta. Otro tipo de sanción puede ser una suspensión por un tiempo indefinido dentro de la universidad o una sanción o una separación definitiva. Eh, y como se le decía a sus compañeros, las 14 universidades se comunican. Las 14 universidades indican, fulanito de tal, pirateó tal trabajo y le pasan, como decimos en términos chapines, el nombre de las otras universidades. Y usted podrá decir, me voy a inscribir, estoy en la San Carlos, me voy a inscribir a la Marial, y voy a hacer lo mismo, y no se van a dar cuenta. No, señores, se informan en ese sentido. Porque, y aquí va otra sanción que les ponen, es que a veces hay personas que ni siquiera, vuelvo a repetir, ni siquiera saben piratear. A veces hasta le piratean al mismo asesor, ni siquiera se dan cuenta quién fue el autor de esa tesis, le copian ciertos párrafos, se lo presentan al asesor, y dice, mire, disculpe, pero eso es mi tesis. Hay gente que hace eso propiamente. O la tesis del encargado de metodología, o la tesis del decano. Algunos hasta han hecho eso, pues ya se han dado cuenta en eso. O sea, se sabe de dónde viene ese tipo de material. Entonces, ahí es una separación definitiva de la universidad, que puede conducirles a sanciones penales, en ese sentido, porque es un robo, es un fraude en ese sentido. Los que estudian derecho saben que ese tipo, cuando usted comete un fraude o un autofraude, tiene algún tipo de sanción legal. Cada vez que usted necesita hacer un trabajo, hágalo con tiempo. Recuerda que cuando usted estaba en clases presenciales, o actualmente todavía están, yo sé que todos trabajan, todos trabajamos en algún momento y llevamos clases, y a veces tenemos que pegarnos a aquellas grandes desveladas, como se dice así, pero veámoslo como un esfuerzo. Más adelante vamos a tener esas recompensas de graduarnos. Más adelante vamos a tener esa recompensa de poder optar a ese trabajo que andamos buscando con la graduación. No lo dejemos a tiempo. Si hoy nos dijeron el trabajo y tenemos 2 meses para hacerlo, desde hoy comencemos a hacer ese trabajo, como que fuera entregarlo para mañana. No lo dejemos para el último día. Cuando usted detecte a una persona que esté pirateando o alguna persona que esté haciendo un chivo en el examen, eh,
Si usted no lo denuncia, usted está cometiendo también un delito de omisión. Usted también es culpable al saber eso. En algún momento su compañero pirateó el trabajo del grupo, decirle, mira, disculpa, yo no te voy a aceptar eso, porque eso está pirateado, y aquí nos vas a perjudicar a todos. Entonces, indíqueselo, repetir ese trabajo. Si se enoja él, que se enoje. Entonces, usted también tiene que ver por sus puntos, tiene que ver por la punta de su nariz, como se dice en ese sentido. Si te descubren haciendo eso, sepa hacerlo, pues como dijimos en un momento, sepa piratearlo. Suena feo lo que digo, pero sepa hacer la pirateada. No es solo de copiar, pegar, imprimir. Hágalo bien, pues por decirlo de alguna manera. Entonces, el tipo de plagio o el tipo de robo en Internet es una acción que no es nueva, es una acción que ha venido con el tiempo. Vamos a ponernos allá en los años 80, el siglo pasado. En aquel tiempo no había internet, pues, no estaba el acceso a la computadora. Algunos dirán, era más fácil porque solo ir a buscar tesis hacía, copiaba un párrafo de una tesis, un párrafo de otra tesis, otro párrafo de otra tesis. En aquellos tiempos no había que el proceso de verificar o de confrontar lo que se está entregando. Actualmente sí. Todos los trabajos que ustedes van a entregar en sus tesis, de la tesis que usted va a presentar, se va a revisar, se va a utilizar la plataforma que indico para que se vea de dónde viene ese tipo de información. Si usted tiene dudas, como le vuelvo a decir, pregúntele a su catedrático, a su asesor, a su revisor, pregúntele a otros catedráticos, vaya a la biblioteca. Hay personal especializado en cada biblioteca que han estudiado bibliotecología, por decirlo de alguna manera, y que ellos le pueden informar o ellos le pueden indicar cómo hacer su tipo de trabajo, cómo hacer esa honestidad académica, que es parte de la cualidad humana que toda persona debe de tener y es parte de lo que ustedes como futuros profesionales deben de desempeñar. Y eso les va a permitir de alguna forma recorrer ese camino que les hace falta para poder graduarse, para poder llegar a esa meta que ustedes están persiguiendo, que es ser profesionales en la materia que ustedes están elaborando, propiamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran plantear? Cedo la palabra a alguien